Hola amigos, hola mis hermanos, hola familia que nos sigue. Qué gusto saludarlos, qué gusto que estén con nosotros. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, Iglesia Presbiteriana, y para mí es un privilegio poder llegar a ustedes. Quiero invitarles a que me acompañen en oración para ofrecer a nuestro Dios este tiempo que estaremos compartiendo. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque nos permites prepararnos para honrar tu nombre. Padre, queremos que tu nombre sea exaltado y glorificado y que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas con poder. Háblanos, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno que están con nosotros. Quiero invitarles a que escuchen la siguiente alabanza. Si quieres cantar con nosotros, adelante. Amén. Quiero invitar que abran su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 21, del versículo 27 hasta el capítulo 2, versículo 5. Hechos 21, del versículo 27 hasta el capítulo 22, versículo 5. Dice la palabra del Señor: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo. Lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas.
y procurando ellos matarle, se le dio aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía atrás gritando: «¡Muera!». Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: «Si me permite decirte algo». Y él dijo: «¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios?». Entonces dijo Pablo: «Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de la ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego me permitas hablar al pueblo». Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: «Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros». Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: «Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados». Esto es palabra del Señor. En una fecha como hoy, 31 de octubre, pero de 1517, hace 504 años, Martín Lutero decidió publicar 95 tesis en contra de las indulgencias que por parte de la Iglesia Católica se vendían. Martín sabía que todo aquello que Jesús había ganado para su iglesia era gratuito, porque la fe en Él, por su muerte y resurrección, había dado todo esto a la iglesia. Querer cobrar por todos estos atributos ganados por Cristo, todas estas bendiciones ganadas por Cristo, era una contradicción a la fe misma. Acusando a Juan Tetzel, cobrador de indulgencias, de cometer abusos con ello, Martín escribió estas 95 tesis para aclarar el tema. Martín no imaginó a dónde le llevaría esta confesión, porque por ello aprendería a ser un testigo de Jesucristo. Este llamamiento inevitable del Evangelio. Quiero que platiquemos de esto. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de poder reflexionar en ella. Te ruego que hables a nuestras vidas con poder. Que sea tu palabra que hable a nosotros. Te lo ruego en Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos a todos los que nos están escuchando, familia, amigos, hermanos de las diferentes de la iglesia. Seguimos reflexionando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro que hemos visto cómo nos habla de la iglesia del primer siglo, de los creyentes en Jesucristo.
Y hoy también recordamos los 504 años que celebran desde que Martín Lutero pegó estas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania. Martín Lutero no se imaginaba todo lo que estaría provocando en aquel entonces, en la historia de la iglesia. Sobre todo, el salir de la oscuridad, de completamente una ignorancia de las escrituras, porque la Biblia había sido abandonada. La palabra de revelación de Dios se había convertido en un artículo de adorno, solamente en poder de gente quizás de dinero y en religiosos que tampoco la escudriñaban, porque estas también estaban en idiomas llano populares como el griego, el latín, el hebreo y el arameo. Los pasos que Martín Lutero dio llevaron a un cambio importante, pero también a él no imaginó que iba a ser confrontado a ser un verdadero testigo de Cristo. El apóstol Pablo vivió algo semejante en aquel entonces, después de su conversión en Jesucristo. Así como Martín Lutero, Pablo vivía en las costumbres del pueblo de Israel, del pueblo judío. Martín Lutero lo hacía en las costumbres de la iglesia en su siglo. Pablo de los judíos de su tiempo. Y él cumplía los ritos que le eran necesarios. Era tan celoso de estos ritos el apóstol Pablo, en que se había convertido en un perseguidor de aquellos que habían creído en Jesucristo. Así que un día recordarán que hablamos que Pablo iba rumbo a Damasco a capturar a aquellos que habían seguido a Jesús y había pedido cartas a los religiosos de su tiempo para traerlos presos a Jerusalén. En el camino a Damasco, cuando antes de llegar a la ciudad, un resplandor lo tiró y escuchó que le hablaba el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no sabía de dónde venía, lo único que dijo: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y déjenme decirles algo, ese día Saulo conoció el propósito de su vida. Jesús le dijo a través de Ananías, en Hechos 9:15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo supo que él sería un instrumento escogido de Dios, que había un plan para su vida, un propósito: llevar el evangelio de Jesucristo a gentiles, a reyes y a los de su pueblo también. Pablo aprendería lo que implicaba seguir a Jesucristo, padecer por el nombre de Él. Por eso, lo primero que yo quiero que hoy ustedes tengan en su mente es que un testigo de Cristo se mueve en el propósito de Dios para su vida. Un testigo de Jesucristo se mueve en el propósito de Dios para su vida. El día 1 de noviembre, el día de Todos los Santos, fue un día que surgió para recordar a los mártires de la iglesia cristiana. Pero este día se convirtió en un día de negocio. ¿Por qué? Porque en lugar de recordar a estos, lo que se hacía es que se motivaba a los creyentes
a ver los supuestos huesos de los apóstoles. Había miles y miles y miles de huesos, ¿sí?, por todas partes, y cobraban por verlos. Y si los veían y pagaban, les quitaban años del purgatorio. Así que esto se había convertido en una tradición religiosa enfocada al dinero. Era una tradición que en muchos sentidos dominaba la fe. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver con Pablo? Pablo había estado predicando la salvación por la fe en Jesucristo por gracia, como un regalo inmerecido de Dios. ¿Recuerdan Efesios 2, 8 y 9, donde dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe? Pablo enseñó que las prácticas del Antiguo Testamento se habían cumplido en la persona de Jesucristo, y que todas estas nos apuntaban a esa salvación, pero ninguna de estas salvaba. La ley misma era una forma de conducirnos a nuestra necesidad de Dios. Nadie podía cumplir la ley. Pero a muchos judíos esto no les gustó. Y cuando Pablo regresa a Jerusalén, después de sus 3 viajes misioneros, donde el Espíritu Santo le había dicho que en Jerusalén tendría tribulaciones, llegando a Jerusalén se reunió con Jacobo y los demás ancianos líderes de la iglesia. Y al platicar con ellos, él les testifica toda la obra que había hecho el Señor en él. Cómo muchos gentiles habían venido al Señor Jesucristo, y cómo la iglesia de los gentiles, los no judíos, había crecido tremendamente por toda Asia. Y Jacobo, hermano del Señor Jesucristo, con los demás ancianos, glorificaron el nombre del Señor por todo lo que había ocurrido. Dice el verso 20: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Verso 21: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar, significa a negar a Moisés, diciéndoles que no circunciden sus hijos ni observen las costumbres. La iglesia cristiana entre los judíos había crecido. Miles habían venido a la fe en el Señor, pero vivían una vida legalista, todavía cumpliendo costumbres del Antiguo Testamento. Sí, habían conocido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, pero todavía vivían en los rituales del Antiguo Testamento, en el legalismo. Tradiciones que muchas de estas no eran necesarias, y acusaban a Pablo, algunos que lo habían visto predicar, de decirles a judíos que no guardaran esas tradiciones. Así que los hermanos en Jerusalén le dijeron: ¿sabes? Te puedes encontrar a estas personas en la fiesta. Estos dicen que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, lo cual era mentira. Pablo mismo había practicado alguna de estos ritos de purificación en algún momento, hizo un voto, lo cumplió en Jerusalén. Pablo, aun cuando sabía que estos eran costumbres y no eran necesarias para la salvación, él las usaba como una estrategia para compartir la palabra a otros judíos. Es más, en 1 Corintios, en el capítulo 9, versículos 20 y 21, Pablo escribe a la iglesia de Corinto diciéndole: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley,
a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Pablo practicaba costumbres judías mientras no blasfemara el nombre del Señor. Y Pablo los usaba como un puente para hablarle a los judíos acerca de la persona de Jesucristo. Pero estos que lo acusaban, yo creo que le guardaban rencor porque lo habían perseguido por toda Asia. Y él veía cómo le enseñaba a los gentiles a que esas prácticas judías no tenían que ver con ellos. Era una tradición judía. Así que no tenían necesidad de convertirse a ellas. ¿Cuál era el problema? Fíjense en los versos 22 al 24. Dice la palabra del Señor: ¿qué hay pues? Que la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Sí, la gente que había escuchado que Pablo había hecho que esto era lo que era malo para los judíos, iba a estar en Jerusalén. Dice el verso 23: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Le estaban dando el consejo, que te vean que esta práctica la haces con ellos. Sufragas sus gastos, porque estos que iban a cumplir su voto no tenían los recursos para pagar la ofrenda que tenían que presentar, y así te verán que tú formas parte del pueblo judío. Pablo aceptó. ¿Por qué? Porque Pablo estaba interesado en la unidad de la iglesia cristiana gentil, es decir, los no judíos, y la iglesia cristiana judía. Él quería ver esa unidad de todos los pueblos. Dios había dado esta promesa en Abraham. En Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta era una promesa firme desde la fe en Abraham. La fe que Abraham había tenido en las promesas de nuestro Dios. Así que Pablo había entendido perfectamente, ¿sí?, lo que implicaba hacer ese rito judío. Era una oportunidad para tender los puentes necesarios para que creyentes gentiles tuvieran una buena relación con judíos cristianos. ¿Qué problema hay hoy con las costumbres? El problema de las tradiciones y costumbres es que muchas de estas no enseñan acerca de la persona de Cristo. Muchas son prácticas de muertos, prácticas hasta espiritistas, sincretismos religiosos con mezclas paganas que no apuntan a la fe en Dios a través de la persona de Jesucristo. Y estas son importantes, que conozcamos sus raíces. Debemos entender perfectamente que después de la muerte solo nos queda estar delante de nuestro Dios. Dice Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Saben? Muchos viven en medio de los ritos que practican en la ignorancia. Y aún estos ritos que practican son costumbres que creen que van a ayudar al alma del difunto, pagando mandas, pagando misas, pagando diferentes cosas que antes se enseñaba acerca del purgatorio, que la verdad nadie sabía cuando se cumplía el tiempo del purgatorio. ¿Qué era la realidad? Es que al purgatorio iban todas las almas
que no eran perfectas. ¿Y cuándo iban a salir? No lo sabemos. Así que la gente pagaba y aún hoy hace cosas para intentar ayudar a sus familiares a ir al cielo. Amados, nada de esto sirve. Nada de esto va con la fe que viene en la Escritura. ¿Sí? Miren, es muy sencillo. Cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los ladrones le dijo al Señor, dice Lucas 23:42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día, un ladrón que no había hecho nada, solo por la fe en Jesucristo, por un verdadero arrepentimiento de su pecado, el Señor lo llevó a su presencia. Jesús dio otra parábola, la parábola del rico y Lázaro, y donde nos enseña claramente que después de la muerte de ambos, uno iba a la presencia de Dios, donde está Abraham, y el otro al Hades, al tormento eterno. Yo les invito a que cualquier práctica en la fe sea examinada a la luz de las Escrituras, de la palabra de Dios. No solo por cumplir una costumbre, porque la gran mayoría de estas hoy día apuntan a la muerte, apuntan a prácticas de espiritismo. Volviendo a Pablo, Pablo decidió practicar este rito de purificación de una forma de consagrarse a Dios, pero sobre todo para acercarse a los judíos y hablarles acerca de la persona de Jesucristo. El propósito: Dios había enviado a Pablo a testificarle a ellos. Por eso él estaba en Jerusalén. Dios te llama hoy a ser un testigo del Señor para alcanzar a los que te rodean, a los suyos. Lo segundo que quiero platicar es acerca de ser testigo de Cristo. Se corren riesgos de vida. Sí, ser testigo de Cristo se corren riesgos de vida. Martín Lutero se había constituido en un buen maestro de teología en Wittenberg. Sus ponencias eran muy escuchadas. Cuando pegó las 95 tesis, algo que quizás no contaba Martín Lutero es que ya se había inventado la imprenta. Y personas tomaron sus escritos y los empezaron a reproducir. Y todos estos escritos empezaron a extenderse por toda Alemania. ¿Qué provocó? Que la recolección de indulgencias por Tetzel se vino abajo. Y esta noticia llegó a Roma. Afectó los ingresos que Roma necesitaba para la construcción de la Basílica de San Pedro. ¿Qué provocó esto? Que desde el papado provocaron una reunión. Querían poner en orden a Martín Lutero, ¿sí? Y surgió lo que se conoce como la Dieta de Worms, cuando el rey Carlos V era rey de Alemania. Y a esta dieta, a este juicio fue llamado Martín Lutero, con el riesgo de su vida. Pablo, cuando fue a Jerusalén y cuando fue al templo a cumplir estos votos, sabía que corría el riesgo. Sabía que en este lugar esas personas que los señalaban se las podía encontrar. Y aún así, Pablo asistió. Dice en los versículos 26 y 27, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiendo purificado con ellos,
entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Lo que Pablo temía que ocurriese, así pasó. Lo reconocieron y empezaron a gritar: miren, aquí está aquel que anda hablando mal contra el templo. Verso 28 del capítulo 21. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Estas personas mentían con toda premeditación, alevosía y ventaja. ¿Por qué? Primero, Pablo mismo estaba yendo a la adoración al templo, es decir, él estaba cumpliendo con aquellas cosas que implicaba esa adoración, presentando votos y respetando la ley y al templo. Segundo, decían: ha metido griegos. Se dice que se le vio con Trófimo y que lo había metido al templo. Esa era una gran mentira. ¿Por qué? Porque precisamente el templo y a los alrededores suyos había letreros tremendos donde advertía a los gentiles: si eran hallados en la área donde no deberían de estar, corrían el riesgo de ser muertos, de ser apedreados. Así que esto no fue lo que ocurrió. Seguro que habían visto a Trófimo, uno de los de Asia que lo habían acompañado a Jerusalén, lo habían visto con él en la calle y lo acusaban de haberlo metido al templo. Es decir, todo esto era un teatro con tal de acabar con Pablo, ¿sí? Por eso dice el verso 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. La gente lo empieza a agredir y lo que hacen es sacar a Pablo del templo. ¿Por qué? Porque los mismos soldados, porque había soldados del templo que cuidaban el orden del templo, pero que lo que no querían es que Pablo muriese en el templo y el templo fuese contaminado, muy convenientemente. Y en la calle lo empiezan a golpear y la gente empieza a hacer un alboroto tremendo, ¿sí? De tal manera que Pablo es agredido fuertemente hasta que dan aviso al tribuno, al jefe del ejército que está en Jerusalén, y se mueven soldados corriendo a detener la turba y a proteger a Pablo. En los versículos 31 dice que, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. No se sabe exactamente cómo se enteró el tribuno. Hay dos ideas. La primera es que a los mismos judíos de alrededor avisaron. ¿Por qué? Porque estas revueltas podían llamar la atención de Roma y tener una agresión más que ya las habían vivido los judíos, y mucha gente había muerto. La otra es que el mismo tribuno, al saber de la revuelta, se movió con agilidad porque era el responsable del orden de la ciudad. Así que ambas cosas salvaron la vida de Pablo. Esto fue providencia de Dios. ¿Sí? Pablo es salvado por los soldados. Dice el verso 36, entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué es lo que había hecho. Qué momento, de veras,
los soldados, la gente gritando, Pablo siendo rescatado en medio de esto, golpeado. Esto fue tremendo lo que estaba ocurriendo. ¿Qué tendría en su mente Pablo en ese momento? Quizás recordó cuando Agabo, cuando él lo encuentra allá en la costa antes de llegar a Jerusalén. Dice Hechos 21:11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Quizás Pablo estaba teniendo en mente esto, viéndose encadenado. O quizás recordando que el mismo Señor Jesucristo, cuando fue enjuiciado, que la multitud le gritaba y lo tenían los soldados, Pablo es casi cargado para llevar a la fortaleza porque los mismos judíos trataban de agredirlo y la multitud iba atrás de él gritando que muriese, que muera este hombre. Yo creo que Pablo pensaba muchas cosas. De algún momento me pongo a pensar que el mismo Pablo recordaba cuando Esteban fue sacado por la multitud y sus ropas puestas a sus pies. Pero lo que sí podía recordar son las palabras que Ananías le había dicho. Cuando le dijo allí en Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estas palabras para Pablo eran una realidad en ese momento. Lo habían sacado para matarlo. Dios lo había guardado. Pablo entendía perfectamente este momento, este tiempo que vivía, y estaba dispuesto a sufrirlo, a correr los riesgos como testigo de Jesucristo. La pregunta que yo te hago hoy, si te llamas creyente en Jesucristo, ¿qué riesgo ha implicado para tu vida ser testigo de Jesucristo? ¿Qué riesgo has corrido? Como tercer y último punto que quiero compartir con ustedes es la necesidad de ser verdadero testigo de Cristo. En la dieta de Worms, en ese juicio que le hacen a Martín Lutero, lo pusieron delante de todos los escritos que había hecho. Estaba el rey y los príncipes de Alemania y el enviado de Roma. Y quien era su prosecutor lo empezó a cuestionar. Y solamente era una pregunta: ¿afirmaba o rechazaba lo que decían los escritos? La respuesta era sencilla: ¿lo rechazaba o lo aceptaba? Eso iba a determinar su vida. ¿Por qué? Por el poder que se tenía de Roma en toda Europa. Martín Lutero no supo qué contestar el primer día. Pidió tiempo para contestar. Pero al siguiente día, cuando se presentó ante ellos, delante de sus escritos, contestó muy sencillamente. Y voy a tratar de parafrasear lo que dijo. Todo lo que escribí es bien en la Escritura. Son principios bíblicos. Y estos son enseñados y mi conciencia los cree. Si alguien me convence de lo contrario, los negaré. Si alguien me convence que escribí mal, los voy a negar. Ese día Martín Lutero salió de Worms y prácticamente estaba sentenciado para ser asesinado en el camino a su casa. En el camino fue secuestrado
Y finalmente se dio cuenta que fue secuestrado para protegerlo. Pablo prácticamente es cargado a la fortaleza donde estaba el ejército romano para protegerlo. Y en el camino a la fortaleza le habla el tribuno y le habla en griego. Lo sorprende porque el tribuno pensaba que Pablo era un delincuente egipcio que andaban buscando. Y entonces Pablo se identifica: no, yo soy judío, yo soy una persona que es temeroso de Dios. Y nací en Sicilia. Entonces Pablo levanta la mano y se dirige a toda la multitud que lo venía persiguiendo. Pero lo interesante es, dice el versículo 1 y 2 del capítulo 22, dice que les dice Pablo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Todo el mundo cayó. ¿Por qué? Porque les empezó a hablar en lengua hebrea, en arameo. Y era el lenguaje de origen de todos ellos. Y entonces la multitud se sorprende y guarda silencio. Y pone atención a lo que Pablo les dice. Y les dice: varones, hermanos y padres. Va a las raíces, a la fuente de todos los judíos. Varones, mis hermanos, a los padres, a los que merecen respeto. Y entonces Pablo relata que él es de origen judío, nacido en Tarso de Sicilia, que fue enseñado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro que ya había fallecido, pero que era respetado por todos, porque fue el último maestro con fundamentos de las escrituras fuertes. Y en medio de esto empieza a hablar acerca de cómo él fue celoso y es celoso de las escrituras como ellos mismos lo eran. Así que Pablo tiene una disertación muy inteligente y empieza a hablar de lo que había sido su testimonio. Había perseguido hasta a los del camino, hasta la muerte. Es decir, a aquellos que habían creído en Jesucristo, Pablo los había perseguido e iba por ellos a Damasco. Había pedido al mismo sumo sacerdote, dice: él sabe que yo pedí cartas a los ancianos, ellos conocen que fui parte de esto. Y cuando iba llegando a Damasco, un resplandor me tiró. Y Pablo empieza a dar su testimonio de su encuentro personal con Jesucristo. Y les dice en el verso 7 y 8 del capítulo 22: y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo comparte, testifica su encuentro personal con Jesucristo. Les dice cómo conoce al Señor, aunque menciona el nombre de Jesús. Después, en todo sentido, solamente se refiere a Él por el Señor, porque el término de el Señor referenciaba a todos los judíos que estaba hablando de Dios. Es entonces, dice que Él comparte que un hombre llamado Ananías, después de que lo meten a Damasco, vino a él. Verso 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Pablo hace referencia que los que siguen también al Señor eran temerosos de la ley. Y les muestra que están asociados con lo que los otros los acusan de estar negando la misma escritura. Verso 13, y vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo aquella misma hora recobré la vista y miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad
y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y dice el verso 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo le está hablando a la multitud, les da a entender todo lo que él había desarrollado como ministerio venía del Señor. ¿Cómo poder negarse a un llamado tan poderoso, enviado por el Señor mismo? Él mismo me habló y toda la multitud escuchaba atentamente lo que Pablo decía en arameo. ¿Saben? Pablo no podía dejar su testimonio hasta ahí, porque Pablo les tenía que decir que él había sido enviado a los gentiles. Así que Pablo les relata que después de haber estado en Damasco, regresa a Jerusalén, pero en Jerusalén había gente que lo querían matar porque ahora estaba con los del camino. Y entonces Pablo dice que en un éxtasis, estando en el templo, ¿sí?, el Señor le empezó a hablar y decirle, tienes que irte de Jerusalén. Y Pablo le decía, pero Señor, ellos sabían que yo antes los perseguía, pero ahora me he convencido que puedo hablar este mensaje nuevo a ellos. Y entonces, verso 21, el Señor le dice en Hechos 22, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y bueno, aquí se le cae completamente todo. ¿Por qué? El encanto fue roto, el silencio también, porque al escuchar los judíos que el mensaje llegaba a los gentiles, vino al alboroto nuevamente, la gente empezó a aventar polvo para arriba y todo otra vez, como dicen por ahí, se alebrestó. El tribuno tomó a Pablo y lo metió a la fortaleza. A ver, ¿saben? Pablo pudo haberse callado esa parte si hubiese querido. Pero él había sido enviado a llevar el mensaje a los no judíos, a nosotros, los gentiles. Hoy, cada hombre y cada mujer que ha tenido encuentro personal con Jesucristo tiene un llamado que le debe ser imposible callar, un mensaje que trae salvación a los que creen. Nosotros somos llamados a eso. Como la semana pasada hablamos, allá en 2 Corintios 5, 19 al 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta es nuestra esencia. Es el pensamiento de Pablo al entender el llamado de Dios a ser testigo. Nosotros somos testigos que no debemos callar, que nada amenace aún lo más complicado, el anhelo y deseo de poder compartir el amor de Dios a través de la persona de Jesucristo. Si lo estás haciendo, qué bueno. Pero el peor enemigo está hoy en el creyente. La pereza, la comodidad, la falta de compromiso, la indiferencia, son enemigos letales, peores que los mismos que atacaban a Pablo, que atacaron al mismo Martín Lutero. Está en nosotros entendernos
testigos comprometidos con la obra del Evangelio. Así que nada te impida, actívate. No parezca que no has alcanzado tal gracia. Sigue tus pasos siendo testigo, comprometido con el llamado que te hizo el Señor Jesucristo. Y si aún tú que me escuchas no crees en la persona de Jesús como el Hijo de Dios, créelo, Dios te ama y envió a su Hijo a morir por ti en la cruz, para que vengas a Él en arrepentimiento, en fe, creyendo que es el Hijo de Dios, Jesús, el que el Señor envió a salvarte. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad de tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra en nuestras vidas y que nos anime a ser ese testimonio fiel, ese testigo fiel a los que nos rodean. Gracias por tu palabra, que hoy la podemos leer, la podemos saborear. Gracias por ella, Señor. Te lo pido en Jesucristo y te doy. Amén. Amén. Qué bueno que estás con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Quiero animarles a que sigan siguiéndonos en las redes sociales los lunes y los viernes a través de los devocionales, los estudios que enviamos del libro de los Salmos. Estamos terminando el Salmo 119, hermosísimo, es un deleite el Salmo 119. Martes, reunión de damas, 6:30, casa de nuestra hermana Trini. Ojalá que te puedas reunir con ellos, mis hermanas. Con los miércoles a las 9:30 de la mañana tenemos la reflexión. Te invitamos a poder verla por YouTube. Esperemos que sean de bendición para tu vida, conociendo a Jesús. Y los miércoles a las 8 de la noche, nuestra reunión de varones. Esté atento, nos estamos reuniendo en uno de los hogares de los varones. Acompáñanos. Si no tienes la ubicación, te la enviamos. Y el sábado, próximo sábado, 9 de la mañana, reunión de oración. 11:30, reunión de jóvenes en las instalaciones en Buen Pastor, donde nos estamos congregando. Recordamos que el próximo domingo vamos a tener Santa Cena y nuestro culto es a las 10 de la mañana. A las 12 horas tendremos clases Crece. Acompáñanos, está con nosotros, va a ser de bendición para tu vida. Y si quieres apoyarnos con tus ofrendas o tus diezmos, avísanos, te estaremos enviando también cómo hacerlo. Qué bueno que estás con nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a dar gracias a Dios y recibiremos su bendición. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Para honra y gloria tuya, tu nombre es exaltado, tu Espíritu habla en nuestras vidas. Y Señor, que tu pueblo busque ser testigos fieles de Cristo. Danos tu bendición, que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga.